Amigos, la industria automotriz es sin duda uno de los pilares del crecimiento económico, no solamente de México, sino de las exportaciones y de la industria en general. Vamos a charlar precisamente con uno de los capitanes más importantes de este sector. Él es Ernesto Hernández, presidente y director general de General Motors de México. Ernesto, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bien, Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Pues viendo cómo hablamos continuamente de los alcances y de los objetivos y de todo lo que ha logrado la industria automotriz mexicana, ya es un referente internacional, el nivel de exportaciones, el hecho de que nos hayamos convertido como punto de localización de prácticamente todas las marcas del mundo, pues nos ubican en una posición muy competitiva. Sin embargo, hay claros oscuros dentro de la industria, porque una cosa son las ventas al exterior, las exportaciones, y otra lo que es la venta doméstica, en donde desafortunadamente no se ha crecido al ritmo de las exportaciones. Es cierto, Darío, y la verdad es que la reflexión es importante porque México, sobre todo a nivel mercado doméstico, merece tener un crecimiento mucho más sano de la industria automotriz. La industria automotriz por muchos años ha sido uno de los pilares del crecimiento económico en México. A nivel manufactura se han invertido pues más de 40 años, yo creo, en la transformación de técnicas básicas hacia una transformación que ha llevado a México a ser un referente internacional a nivel manufactura. Y estoy hablando no nada más de la capacidad de transformación física, sino también del talento que a la luz de esta manufactura hemos desarrollado. Entonces México tiene un gran potencial y va a seguir siendo un referente internacional y ciertamente uno de los pilares de la economía en lo que toca a manufactura, en lo que toca a transformación. Baste revisar cuál es la posición de México a nivel de exportaciones y el crecimiento que tanto las armadoras ya instaladas como los nuevos entrantes están planeando para esto. Pero este crecimiento tiene que ver mucho con factores externos, tiene que ver mucho con las economías de nuestros clientes, y en ese sentido pues podríamos decir que la industria automotriz en México realmente se compone de dos grandes vertientes: una que es producción y exportación, en donde la dinámica es positiva, donde el crecimiento es razonable, y otra, la atención al mercado doméstico, donde ciertamente hay anomalías que han impedido el crecimiento racional y natural del mercado, y también hay cosas que tenemos que manejar para asegurar que tenemos el abasto de producto y tecnologías que el mercado mexicano requiere. Vamos por partes. ¿Por qué estamos en la posición dentro de los 10 centros de manufactura más relevantes del mundo? ¿Cuáles son los elementos y factores que hicieron a México un país competitivo en la producción y exportación? Originalmente, seguramente esto tuvo que ver ciertamente con la cercanía a uno de los mercados más atractivos, al mercado en su momento más rico, más complejo, más interesante del mundo, los Estados Unidos, y seguramente el acceso a mano de obra calificada a un costo menor al de países desarrollados. En el tiempo eso ha cambiado y ahora factores como productividad son mucho más relevantes, temas de logística son interesantes, pero repito, México en los últimos 30, 40 años ha crecido de manera razonable en todos y cada uno de estos elementos. Hoy día la manufactura en México no solo cuenta con el nivel correcto de trabajo de labor, vamos a decir, o automatización, sino también con condiciones de logística, de transportación, de proveeduría, que son muy interesantes y han hecho de México en el integral un país con una productividad razonable. Hay que seguir trabajando en esto para que no se pierda esa ventaja, pero a juzgar por las inversiones de todos nosotros, por los planes a futuro, seguimos pensando que México es un país donde podemos seguir haciendo negocio de manera importante en lo que toca exportaciones. Ahora, en contrapartida, ¿por qué nuestro mercado interno se ha frenado? ¿Por qué no estamos en los niveles de los 2 millones de autos vendidos que debiéramos estar, y tenemos esos problemas? ¿Cuáles son esas condicionantes que nos han limitado como mercado doméstico? Hemos hecho, tanto a nivel sector como a nivel empresas, diferentes estudios, y en cualquier forma que lo cortes, el potencial
de ventas de vehículos nuevos en México hoy día, dado demográficos, condición económica, necesidad de transportación de bienes y servicios, etcétera, apunta a un mercado que debería estar hoy día entre 1.4 en el piso y 1.7 millones de unidades nuevas vendidas al año. Hay diferentes factores dentro de esto y diferentes elementos que se consideran, pero no lo hemos logrado. Y hoy estamos sentados difícilmente en 1.1 millones de unidades nuevas en base anualizada por diferentes factores y también por diferentes anomalías. Entre los factores que hay que considerar es que el costo y el acceso al crédito no está en la extensión que debería de tener, y eso ciertamente limita la posibilidad de muchos clientes de tener el acceso a un vehículo nuevo. Y la otra tiene que ver con la entrada de vehículos usados, llámese legales, ilegales, chocolates, todos los términos que se han utilizado, particularmente de los Estados Unidos a México. Esto ha causado en el tiempo que el stock de vehículos que hay en México tenga un ciclo anormal, tanto de uso y recompra y de acceso a los vehículos nuevos. Y pensamos que atacar, por ejemplo, estos dos elementos importantes, uno, el financiamiento, el otro es la regularización, vamos a decir, del parque vehicular, tendrían efectos positivos y tendrían además efectos interesantes en otros lados, fiscal, seguridad, ambiental, etcétera. Ernesto, ¿cómo está inserto General Motors? Hemos hablado de estos claroscuros, por un lado el potencial de nuestra producción y exportación y por otro lado las limitaciones del mercado interno. ¿Cómo se ubica General Motors ahí? Bueno, estamos optimistas respecto al futuro de México, totalmente comprometidos. Somos una empresa que tiene más de 80 años operando en el país. Somos básicamente una compañía que presenta marcas locales y en ese sentido nos sentimos comprometidos con el futuro de México y, repito, optimistas respecto a la posibilidad de crecimiento económico en México. En el corto plazo, llámese lo que es el año calendario más el que sigue, tenemos preocupación por la dinámica que estamos observando, no solo los temas que menciono, sino también porque el crecimiento económico no está siendo el que hubiéramos esperado. Yo siempre he dicho que un negocio se compara de tres maneras. Una es contra periodos iguales anteriores y tienes una historia, otra es contra tu plan de negocios y la historia puede ser un poco diferente, y otra es contra el potencial realmente de tu empresa, las inversiones que tienes. Y debo de decir que hay preocupaciones porque tenemos, en el caso de nuestra empresa, grandes inversiones en el país, grandes cambios que hemos hecho para atender el mercado doméstico, y bueno, esperamos el crecimiento de este mercado para poder recuperar parte de nuestra inversión, para poder realmente también asegurar que seguimos sirviendo a nuestros clientes de manera correcta. ¿Cómo ves 2014 y cómo viste 2013? Ciertamente el índice de confianza del consumidor está hasta cierto punto erosionado, afectado. ¿Esto cómo afecta a las ventas de la industria automotriz? Definitivamente las impacta. El año pasado fue un año atípico en el sentido que el crecimiento que observamos fue menor al que veníamos viendo en años o en ciclos anteriores. Este año es todavía más preocupante. De hecho, a lo que va del año tenemos una caída en el mercado respecto al año calendario 2013, y nuevamente volviendo a mi tema de comparaciones, ciertamente un potencial no utilizado respecto a lo que el mercado podría otorgar. Podríamos decir que tenemos muchos años sin crecimiento si tomamos en referencia años como 2006, 2007, antes de la crisis. Entonces, vemos condiciones difíciles. Nosotros a nivel General Motors obviamente estamos constantemente reevaluando tamaño de industria, reevaluando nuestro plan de negocios, ajustando nuestras estrategias para asegurar, primero, que seguimos ofreciendo vehículos de calidad, vehículos a un precio atractivo, de condiciones correctas de financiamiento, y que tenemos la posibilidad de manejar nuestro nivel de inventarios de manera sana, sin afectar nuestras finanzas de manera realmente negativa. Entonces, sin duda, 2014 va a ser un año, o está siendo un año de desafíos para la industria automotriz en general y en particular para General Motors. Está siendo un año difícil para la industria. Yo no sé si para General Motors más que para otros, no lo sé. Estoy siendo transparente al decir que estamos siendo responsables al evaluar todas las condiciones que estamos viendo en el mercado y ajustando nuestros planes de manera continua.
Pues Ernesto Hernández, presidente y director general de General Motors de México, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Darío. Muy buenas gusto noches. verte. Igualmente. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.